Muy bien, vamos a hablar entonces de esta situación económica que sin duda alguna pues tiene preocupación, ¿no? Preocupa a nuestro país, al mundo, la recesión, la posible recesión económica. Esa posible y esa posibilidad que se ve más cercana de que se confirme y solo se está a la espera de que se tenga esa confirmación, pero sobre todo también que se pueda indicar cuál sería el impacto que va a tener para el mundo, porque sabemos, Estados Unidos es un país económicamente fuerte y que sin duda alguna también tiene un papel importante, licenciado Clavería, en el establecimiento de las economías en el mundo. Claro, lo que pasa es que un estornudo en los Estados Unidos a nosotros nos produce una gripe y al mundo igual, porque efectivamente mucho de la economía del mundo depende del consumo norteamericano. Así es. Y al haber una recesión se afecta la actividad comercial, la actividad industrial, los salarios y se desequilibra la economía. Y se mide por el Producto Interno Bruto, es decir, cuando este tiene una baja de 2 trimestres o un semestre y hay una recesión. Yo pienso que efectivamente ellos no tardarán en entrar en alguna recesión, como lo manifiestan los expertos. Claro. Pero el problema es que a nosotros ya nos empezó a afectar, porque la inflación se disparó en este mes, en junio, en el 7.55%, que cuando usted hace la comparación con el año anterior, las mismas fechas, es una diferencia muy grande. Por lo tanto, nosotros estamos en el momento en que hay que hacer ajustes a la economía nacional, pero sobre todo en la economía familiar. Y aquí el problema es que la canasta básica ya se disparó. Sí. Y la canasta básica ampliada, que es los alimentos, los servicios, la luz, la educación, el combustible, todo esto que se paga en casa, también ya se disparó y el precio se disparó en 174 quetzales de inflación. Por lo tanto, estamos en momentos difíciles que yo creo que la recomendación debería de ser para cuidar el presupuesto familiar. Totalmente. Porque en la medida que nosotros no entendamos que tenemos que cuidar nuestro presupuesto familiar y no salirnos de él, vamos a tener graves problemas de desequilibrio presupuestario. Sin duda alguna. Y este punto es muy importante de tratar, licenciado Clavería, pero antes vamos a ver qué es lo que está pasando, qué se dice también sobre esta posible recesión económica en Estados Unidos y los efectos que podría causarse. Lo vamos a poner en contexto también con esta nota. Sí, totalmente. Es algo que nosotros como Ministerio de Economía y también como miembro de Junta Monetaria se revisa cada una de las semanas. Hoy, de hecho, tenemos la buena noticia que la economía de Guatemala creció en el semestre 4.5%, indistintamente que obviamente la inflación se elevó, pero sí se mantienen los parámetros que se tenían establecidos por el Banco de Guatemala. La mención también que hemos tenido de que alcanzamos ya los 800 millones de inversión extranjera directa, por lo cual tenemos una muy buena perspectiva para este año y pues justo este trabajo que estamos haciendo, además de las estrategias de atracción de inversiones y mejora de clima de negocios, es trabajar fuertemente con el fortalecimiento de nuestra economía a nivel regional, así que estamos tomando las acciones. Parte de eso es el plan de emergencia que el señor presidente ya mencionó hace algunos días y cada una de las carteras estamos trabajando en equipos para mantener pues los balances y que la economía no se vea afectada más de la cuenta por la recesión que hay en Estados Unidos. Ese es uno de los criterios entonces de expertos y de sectores también sobre la recesión económica. Y regreso al punto, licenciado Clavería, lo importante que va a ser entonces por esta situación que afecta directamente a Estados Unidos, pero colateralmente vamos los países que dependemos mucho de la economía estadounidense, Guatemala es uno de ellos, también a vernos afectados. De hecho, ya hemos visto cómo la economía pues ha tenido no un crecimiento como se esperaba, ha tenido complicaciones en ir avanzando, pero que también los hogares guatemaltecos han tenido que ver de qué forma logran salir adelante con los gastos, con los pagos, porque hemos tenido desde aumentos, por ejemplo, del gas propano, aumento del combustible, aumento de los productos de la canasta básica, de la canasta básica o de alimentos ampliada también. Entonces todo es aumento. El punto es,
todo esto nos está aumentando y tenemos el mismo salario. Entonces, aquí quisiera que tratáramos este punto. ¿Cómo hacer que al final el dinero rinda? Hasta cierta medida, ¿no? Porque también sé que hay ciertos sacrificios que se tienen que hacer y que ya hay hogares que los están haciendo porque no les alcanza. Pero le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, normalmente una gran mayoría de la clase media tiende a salir a comer 1 o 2 veces al mes fuera, o 3. Pues ya no se va a poder, van a poder hacerlo solo una vez. Por ejemplo, las madres van a tener que ser creativas para poder estirar el dinero como normalmente se dice y gastar en lo necesario, en lo indispensable, no en lo superfluo. No se va a poder, porque la inflación cada vez se va a incrementar más. De ahí creo que la otra parte le corresponde también al gobierno central, porque efectivamente el problema de los combustibles nos está matando a los guatemaltecos en términos generales, porque tenemos sobre la espalda precios sumamente altos. Y el problema en Guatemala es que yo le pregunto a los guatemaltecos en términos generales, ¿cómo se moviliza uno? Una gran mayoría en motocicletas y en vehículos, porque el transporte es muy pobre. Sí. El transporte es sumamente pobre. Por el transporte me refiero urbano. Por lo tanto, la gente no tiene mecanismos para movilizarse más que utilizando sus propios vehículos o sus motos. Ya no es por lujo, sino es por necesidad. Es correcto. Y de ahí tiene usted las clases populares, campesinos, obreros, etcétera, que efectivamente hoy están mucho más limitados. Porque, por ejemplo, en el tema de los fertilizantes, de 250 quetzales se disparó el quintal a 500. Es decir, se duplicó. La gente no tiene acceso a comprar y, sin embargo, el precio de los productos es el mismo. Y subir los salarios, si pretendiéramos subir los salarios, que no creo que se pueda, van a quebrar muchas empresas. Por lo tanto, tiene que ser un trabajo consensuado, acordado entre empresarios, entre gobierno central, entre sindicatos, trabajadores, etcétera, para que se favorezca a la empresa, pero que todo el mundo pueda ganar, aunque sea una parte muy pequeña de todo esto. Así es. Dentro de los planes que nosotros podemos tomar también porque miren, acá el gobierno ha anunciado también un plan de emergencia y de preparación ante esta situación económica. Se hizo incluso un anuncio cuando estaba la situación crítica entre Rusia y Ucrania. Se lanzó un plan económico por este tema también y seguramente se tomarán las medidas, esperamos también, para hacerle frente a esta recesión económica de Estados Unidos y los efectos que pueda tener en nuestro país. Pero sin duda también a nivel personal y a nivel familiar vamos a tener que hacer un plan. Es decir, vamos a tener que utilizar inteligentemente nuestro dinero, cuidar nuestros ingresos. Y aquí, y un punto muy fundamental también que no todos estamos acostumbrados, va a ser establecer un presupuesto. Pues desde luego. Planificar nuestros gastos y poder entonces tener un mayor control de nuestros egresos. Claro. Es que si usted no planifica en un momento que se avecina una recesión y que en Guatemala ya hay una inflación, las posibilidades es que usted familiarmente entre en crisis. Claro. Entonces, lo que hay que evitar es una crisis presupuestaria al interno de la casa. Y para eso hay que planificar, hay que gastar en lo indispensable, no en lo superfluo. Y usted muy bien lo plantea, yo creo que hay que, hasta para hacer los mandados, tenemos que saber cuántos mandados podemos ir a hacer al día para utilizar el carro lo menos posible y gastar menos y los combustible. Recorridos que se puede hacer, en qué orden. Es correcto, ¿no? Que vayan en una misma dirección, por ejemplo. Yo no sé, cosas que puedan servirnos. Pero de ahí también el Ejecutivo va a tener que tomar algunas medidas. Yo le he venido planteando desde hace mucho tiempo la importancia, por ejemplo, en El Salvador, que usted puso el ejemplo hace mucho tiempo, y yo en un programa con usted acá, lo que hicieron fue quitar el impuesto directo al combustible y el IVA por un tiempo temporal. Pues podríamos pensar en lo mismo.
para que efectivamente no tengamos la carga de un precio de combustible tan alto en un país donde el sistema de transporte es inservible. Así es, sin duda alguna este podría ser uno de los temas también que se podrían considerar. Es correcto. Y esto es desde el Estado. Y claro, y preocuparse el Ministerio de Economía porque efectivamente no haya acaparamiento ni especulación, Sandy, porque este es el otro grave problema. Claro. Malos empresarios, que no es la generalidad, Ajá. desde luego, pero hay un pequeño grupo de empresarios que se dedican a acaparar y a especular con los precios, y esto va en detrimento de las propias familias. Por supuesto, vamos a mostrar unos datos, licenciado, porque también nos apoyamos también con ciertas informaciones en los análisis para poder ir ahondando un poco sobre este tema que preocupa sin duda alguna. Y es que, imagínense, existen varios factores que hacen crecer, de hecho, ese temor de una recesión en la economía estadounidense. Entre ellos, la alta inflación, el aumento de las tasas de interés, la actividad económica inestable y los mercados volátiles. Sin embargo, existen dudas sobre qué tan fuerte será esta recesión, si esta se llegará a producirse, se llegará a dar. Un grave problema es que los precios se están disparando en todo el mundo. Nuestro país no es la excepción. En particular para los alimentos y combustibles esenciales, lo que erosiona el poder adquisitivo de toda familia. Vamos a mostrar otros datos, porque los bancos centrales están respondiendo al aumento de la inflación, elevando las tasas de intereses. En palabras simples, poniéndole un freno a la economía también. Sin embargo, los trabajadores se quejan de que sus salarios no están a la altura de los costos de la vida, lo que hablábamos, ¿no? Que solo están elevando la frustración. En términos generales, el dinero de las personas parece estar desapareciendo al reducirse el poder adquisitivo, y la preocupación es que esto se agrave. Sin embargo, el último reporte sobre los empleos en Estados Unidos muestra un mercado laboral que se mantiene resistente, pero el temor que existe también sobre la recesión es complicado, licenciado. Yo quisiera que usted nos pudiera dar las conclusiones de este caso, unas recomendaciones también para la población. Vea, yo creo que hay que tener en cuenta dos elementos que son fundamentales. Uno es la pospandemia en el tema económico, y otro, la guerra de Rusia y Ucrania, que ahí está, y que es una realidad, y que sigue, y que está afectando el problema de la alimentación en el mundo, y porque ellos son los grandes distribuidores del trigo en el mundo, y segundo, los combustibles y los fertilizantes. Por lo tanto, esos dos elementos hay que tenerlos en cuenta, porque de alguna manera han hecho que se produzca una inflación que puede convertirse en una recesión en el caso de los Estados Unidos, que al final nos está afectando y nos puede afectar más. ¿Qué es lo que yo considero que es importante? Primero, entender que los salarios no se van a poder aumentar en este momento, porque si usted aumenta los salarios va a quebrar empresas. Por lo tanto, es muy difícil poderlos incrementar. Lo que hay que hacer es buscar los acuerdos entre sindicatos, entre trabajadores, empresarios, para que sea un gana-gana, y que el trabajador por lo menos perciba un poquito más de lo que se pueda ganar una empresa grande. Y en segundo lugar, el presupuesto familiar, cuidarlo, pero cuidarlo en serio, porque efectivamente ese presupuesto, las mamás, que son las personas que normalmente manejan los hogares, tienen que estirar la plata, tienen que estirar el dinero. Este es un momento, hablando en términos populares, de vacas flacas, y así lo tenemos que entender todos los guatemaltecos. Muy buena conclusión, licenciado Clavería, y sin duda alguna la situación económica que puede irse afectando entonces por esta recesión en Estados Unidos puede afectar de diversas formas la economía de las familias guatemaltecas, pero sobre todo también podría aumentar la migración. Y hablando de temas de migración, vamos a darle seguimiento